Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de Derecho Financiero en la semana número 7. Vamos a hablar acerca del objetivo de este curso. En primer lugar, tenemos fomentar la cultura tributaria y diferenciar conductas impropias de la tributación dañinas al Estado de Guatemala. Cuando nosotros hablamos de las conductas impropias de la tributación que son dañinas al Estado de Guatemala, nos encontramos dentro del ámbito tributario y los términos de evasión y elusión son comúnmente confundidos a pesar de que son figuras legales distintas. Todas tienen una finalidad de defraudar o de dejar de pagar tributos a la administración tributaria, ya sea con ayuda de mecanismos legales que hacen que sus transacciones sean legales o transparentes, pero en realidad la finalidad es no pagar o dejar de pagar los tributos que el Estado debe percibir. Vamos a hablar acerca de la defraudación. La defraudación, apropiarse, no entregar o no restituir a su debido tiempo cosas muebles, dinero o valores ajenos que se tengan bajo poder o custodia por título que produzca obligación de entregar o devolver. Dentro de esta clase de defraudación, nosotros encontramos dos clases de defraudación. Encontramos la defraudación tributaria y la defraudación aduanera. Vamos a hablar de la defraudación tributaria. Cuando nosotros hablamos de la defraudación tributaria, es aquella actividad que se realiza mediante simulación, ocultación, una maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño que induzca a error a la administración tributaria en la determinación del pago de los tributos, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Dentro de la defraudación tributaria, nuestro ordenamiento jurídico penal guatemalteco lo regula en el artículo 358A, se encuentra contenida la defraudación tributaria. Según el Código Penal, en este artículo tipifica toda conducta, acción u omisión antijurídica, culpable, punible, como la defraudación tributaria, y su consecuencia penal será de 1 a 6 años, una multa del 100% del impuesto omitido, así como también hay una consecuencia para aquellas personas que sean extranjeras y que hayan causado detrimento bajo esta tipificación penal, puede ser la consecuencia la expulsión del país. Tenemos en el artículo 358b tipificados los casos especiales de defraudación tributaria. De igual manera, las sanciones, al igual como las acabamos de mencionar, también tenemos que la sanción para la persona jurídica cuando ha sido beneficiada por la defraudación tributaria, si ésta fuera reincidente, lo que procede es la cancelación de la patente. Y tenemos también tipificado en el artículo 358C del Código Penal el delito de la apropiación indebida de tributos. De igual manera, este artículo está tipificado en la resistencia a la acción fiscalizadora y adicional a las consecuencias penales de los artículos anteriores, a este en específico se le realiza una multa del 1% que lo constituyen los ingresos brutos del periodo que se revise. El periodo puede ser de manera mensual, de manera trimestral o el año que se fiscalice. Cuando nosotros hablamos de la defraudación aduanera es toda acción u omisión por medio de la cual se omite dolosamente, en forma ya sea total o parcial, el pago de los tributos que son aplicables específicamente al régimen aduanero. La realización de cualquier operación aduanera que se utilice empleando documentos o declaraciones falsas o tener de alguna manera algún beneficio para dejar de pagar impuestos en materia aduanera o la concertación de cualquier acto de comercio con documentos que amparen mercancías total o parcialmente
exentas de pago. Cuando nosotros hablamos de la defraudación aduanera, quiere decir que esta tipificación penal o esta conducta antijurídica, típica o culpable se encuentra contenida dentro de su ley específica, que en este caso encontramos a la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, contenida en el Decreto 58-90 del Congreso de la República de Guatemala. Continuando, vamos a abordar el tema de la evasión. Cuando nosotros hablamos de la evasión, esta constituye un acto ilegal, la cual consiste en el ocultamiento de bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. Cuando nosotros hablamos de la evasión es este acto, por supuesto que es ilegal, pero si se dan cuenta, en este caso, en la evasión se paga tributo, pero se paga menos, ocultando bienes o ya sea ocultando ingresos. Elusión. Actos o maniobras destinadas a disminuir o eliminar las cargas impositivas que pesan sobre quien las realiza, aprovechando las excepciones y vacíos que presenta la propia legislación fiscal, en contraposición a la evasión fiscal. Esta implica una actuación lícita. Cuando nosotros hablamos de la elusión, estamos hablando que es toda actividad que se encuentra gravada por el impuesto, es decir, que realiza y oculta al conocimiento de las autoridades tributarias. Para ello, utilizan métodos lícitos para reducir la cantidad del impuesto que realmente debe pagar. Este tipo de evasión es ilegal, por supuesto, y es perseguida por la ley como un delito cuando se comprueba que se realizó el acto para causar un detrimento al fisco. Es decir, cuando se comprueba que existe realmente la simulación dentro de un acto o contrato con un tributo distinto al que por su naturaleza debía ser. Cuando nosotros hablamos de la elusión fiscal, es un intento de reducir el pago de los impuestos que tiene que pagar cada contribuyente. Cuando nosotros mencionamos la elusión de los impuestos, nos referimos a la reducción de cada impuesto, pero sin violar la ley. Es decir, en la mayoría de los casos existen contadores ingeniosos que se aprovechan de los vacíos legales o de las lagunas de ley para dejar de pagar impuestos, siempre que no sea violentada la ley. La elusión de impuestos es considerada una forma de reducir la responsabilidad fiscal a través de métodos poco éticos y que pueden ser considerados amorales. Sin embargo, en la elusión se dejan de pagar tributos. Sin embargo, constituyen un delito cuando la Superintendencia de Administración Tributaria, en este caso la SAT, comprueba que se violentó la ley porque se simuló un contrato cuando su naturaleza debería de haber sido otro totalmente diferente. Vamos a hablar acerca de la doble o múltiple tributación. Según nuestra máxima legislación, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 243 que hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o el mismo periodo impositivo. Ahora bien, si nos damos cuenta, la misma Constitución reconoce que en Guatemala existe la doble o múltiple tributación. Si le damos lectura a este artículo, al final en su parte conducente establece que se deberán buscar los mecanismos para irlos eliminando progresivamente. Cuando el Estado de Guatemala reconoce que sí existe doble o múltiple tributación, para no dañar al fisco, regula que serán las acciones que se tendrán que ir disminuyendo paulativamente. Para que se configure la doble o múltiple tributación, deben existir ciertos elementos para que se configure. Dentro de ellos encontramos la unidad del sujeto pasivo, la unidad de objeto y la unidad de tiempo. Vamos a ver la unidad de sujeto pasivo. Esta consiste
en que debe ser el mismo contribuyente que sea sometido al pago de más de un impuesto. Cuando nosotros hablamos acerca de la unidad de objeto, quiere decir que el tributo debe ser de la misma naturaleza por el mismo hecho generador o acto generador. Cuando hablamos de la unidad de tiempo, este se refiere a que debe ser en un mismo periodo impositivo, ya que de no ser así, no sería la doble tributación. Por ejemplo, se configura la doble tributación o la múltiple tributación en los casos cuando el particular realiza una compra de una bebida alcohólica, por ejemplo. Este acto de compra-venta genera un impuesto al consumo, en este caso es el IVA. Pero también este producto está afecto a un impuesto de distribución de bebidas alcohólicas. Es decir, aquí se puede configurar la doble tributación, ya que nuestra Constitución regula que puede ser gravado por una o por más instituciones. Cuando nosotros hablamos de las tendencias modernas sobre los tributos para el siglo XXI, está en el contexto del nuevo y cambiante de la economía digital y la digitalización del sector público, ofrecen a las administraciones fiscales de América Latina y del Caribe un marco con necesidades e incentivos para concebir aquellos esquemas digitales que sean innovadores en procesos, procedimientos y sobre todo resoluciones tecnológicas que apoyen de manera más eficiente y efectiva la mejora del diseño e implementación de sus políticas fiscales y sobre todo la modernización de la gestión hacendaria. Podemos definir que las tendencias modernas sobre los tributos son aquellas reformas fiscales sustanciales que adoptan modelos de gestión más modernos e integrados, con el objetivo de mejorar su desempeño fiscal y contribuir a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo sostenible. El uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación han contribuido significativamente al crecimiento. En el caso de Guatemala, utilizamos la tecnología, ya que la Superintendencia de Administración Tributaria, para hacer un poquito de referencia, fue creada en 1998, sustituyó en esa época a la Dirección General de Rentas Internas y a la Dirección General de Aduanas. Esto fue como un resultado de los acuerdos de paz, concretamente en el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, dentro del numeral que contempla la política tributaria bajo los principios, que la Superintendencia de Administración Tributaria se debía manejar bajo un sistema justo, conforme a la capacidad de pago, tendría que ser obligatorio, tendría que ser universal, estimulando la inversión, el desarrollo, asegurando la eficacia y la transparencia tributaria, así como también simplificando y automatizando operaciones tributarias y fiscales. Es decir, en la actualidad se cumple, ya que recientemente la Administración Tributaria puso a su disposición la factura electrónica. Tenemos una plataforma del FEL donde para el contribuyente tiene facilidades para poder facturar, para poder pagar sus impuestos en línea. Entonces estas son las tendencias modernas sobre los tributos, haciendo uso de la tecnología de la cual tenemos actualmente. Preguntas. Pregunta 7.1. ¿Qué es la defraudación tributaria? A. Apropiarse, no entregar o no restituir a su debido tiempo cosas muebles, dinero o valores ajenos que se tengan bajo poder o custodia por título que produzca obligación de entregar o devolver. B. Es toda simulación, ocultación o ardid que induzca a error a la administración tributaria para la determinación de la obligación tributaria, causando menoscabo en la recaudación. C. Toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal, en tanto no constituya delito o falta tributaria. Respuesta, opción B. 7.2.
¿Qué es la elusión? A. Es un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de no pagar impuestos. B. Es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria. C. Son actos o maniobras destinadas a disminuir o eliminar las cargas impositivas que pesan sobre quien las realiza, aprovechando las excepciones y vacíos que presenta la propia legislación fiscal. Respuesta C. 7.3. ¿Qué es la doble o múltiple tributación, según la legislación guatemalteca? A. Cuando dos autoridades financieras diferentes gravan la misma fuente. B. Cuando una misma fuente es gravada con dos o más impuestos establecidos por la misma entidad o entidades diversas. C. Es la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor. Respuesta B. Muchas gracias por su atención.